Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlo Acutis, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, Rosa Mística, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Benito, San Expedito, Virgen María. Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes. Oremos por el respeto y la protección de la vida humana en todas sus etapas, reconociéndola como un don de Dios. Por el éxito de la cirugía de Mateo, por las intenciones de Marcelina, por el trabajo de Luis, Jorge y Carolina, por la conversión y liberación de Luis, José, Albert, María Cristina, Óscar, Gregorio, Agustín, Derlis, Alberto, Agustín, Sandis, Emilce. Salud física y espiritual, Eduardo y familia, Olga Elizabeth, Darío, Milciades Vidal, Víctor, Severiano Máximo, Blanca Aurora, Rosa Flora, Marina, María Constanza, Soledad, Florencia, Mateo, María Zulma, Lucía, José Arístides, Raquel y familia, José María, Rogelio, Marta, Patricia, Luis, Giosa, Constanza, Constancia, Verónica y familia, Hilda, María Felicita, Kika, Elba Aurora, Khaled Emmanuel, Eliub Daniel, Emma Carolina, Rocío, Daniel, Virgilio y familia, Lisa y familia, familia Recalde. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio, Arsenio Fernández, César Augusto, Chental Centurión, Derlis Jorge, Arací María Francesca, Blácida Juliana, Ramona Rivas, Eliodoro, Eusebio, Horacio Rivas, Alex Martínez, Jorge Tomás, Agustín Emmanuel, Renan Mauricia, Nicodemus, Gregorio, Cirilo, Felicita, María Eulogia, Emilio, Arístides, Humberto, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, María Palmira, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia, Román. Como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece.
Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido de un madero. Queridos hermanos, estamos transmitiendo directamente a través del primer canal católico Ñande Yarañe, desde la parroquia San José Obrero. Tenemos las intenciones que nos envían a través del canal Acción de Gracias, Santísima Trinidad, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañe, por las intenciones de Raquel y Mauro, Andrés y familia, Rosa Martínez, por la salud física y espiritual de la familia Seifar Benítez, Marta Bocio, Carmen Caballero, familia Gini Cabrera, Rosa Argaña y familia, Mirta Roy y familia, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia, familia Ferreira Berenzón, Mirta Garcete, Carmen Martínez, Carmen Barrientos, por el trabajo de Mirta Ro, Amada, Cristian, Pablo, Víctor, por los difuntos, Carmen, Zoraida, Marina García, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Nair, Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febroy, Eloy Martínez y Daisy Rosa Irala. Por estas intenciones y aquellas que también nosotros traemos aquí ante el altar, nos disponemos para iniciar nuestra Eucaristía, 15º domingo del tiempo ordinario. Queridos hermanos, nos encontramos reunidos como familia en la presencia del Señor para celebrar la Eucaristía. En este 15º domingo del tiempo ordinario durante el año, la liturgia nos recuerda que Dios es un sembrador generoso. Su palabra es esparcida constantemente en nuestros corazones con la esperanza de que produzca abundantes frutos. Dispongamos el terreno de nuestra vida para acoger al Señor, que se nos entrega como alimento en cada celebración, con el deseo sincero de dejarnos transformar por su amor. Pongámonos de pie y unamos nuestras voces para acompañar con nuestro canto la procesión de entrada. Recibimos al celebrante de esta Santa Eucaristía. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Yandero Uba. Sí. No, parece que hay partido de fútbol, por eso que pocos vinieron hoy, ¿verdad? ¿O no? ¿Están jugando ahora el Mundial, vio? ¿No? Picuaba y te oirá. Bueno, muy bien. Entonces es tan importante acercarnos al Señor. Hoy en este 15º, decíamos, donde justamente el Señor nos llama a mirar introspectivamente qué clase de corazón tenemos. ¿Es el terreno o que está al costado del camino donde cae la semilla? ¿O somos ese terreno duro con piedras, rocas, y ese bala? O si no, somos de esos que están siempre preocupados y metidos en tantas otras cosas. Entonces dice, se sofoca la palabra de Dios. Y el terreno fértil, 4 posibilidades. Así es que vamos a pedir al Señor que nos ilumine hoy, que entendamos y que nos comprometamos sobre todo a escuchar y a vivir desde su palabra. Iniciamos nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Vamos a celebrar la palabra de vida que el Señor nos comunica. Dejemos que la semilla de este mensaje se siembre en nuestros corazones, eche raíces profundas y fructifique en obras de misericordia. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no ven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios
desbordan de agua, y así preparas sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. Semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto, y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaños, y los valles se revisten de trigo, todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Él les decía: el sembrador salió a sembrar, y al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron.
otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, buenos días queridos hermanos. Estamos ya en este 15º domingo del tiempo ordinario, así comenzamos la semana. No nos olvidemos que es importante entender que la Iglesia, dentro de la liturgia del año, del ciclo litúrgico, un año, 365 días, desde el primer domingo de Adviento hasta el último domingo, que es la fiesta de Cristo Rey, nos propone un crecimiento, ¿verdad? Es como cuando entras en la escuela, y entonces preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado, sí, hasta que después llegue tu universidad y tengas tu título, y después ya tenés que comenzar a trabajar y a poner en práctica lo que aprendiste. Bueno, así también en nuestra vida cristiana. Es una pedagogía, ciertamente, porque nosotros estamos en el mundo, estamos expuestos al mundo, y nuestra vida es una vida continua de crecimiento. Así es que nunca tenemos que pensar que se llegó a hoy, ¿verdad? Sino que siempre estamos en este proceso. Yo recuerdo que un sacerdote en nuestra formación en el seminario siempre nos decía, hasta 10 minutos después de morir todavía vas a estar todavía pensando en algo ahí. 10 minutos después de morir. Bueno, es una forma de decir, ¿verdad? Es una forma de exagerar y de poner un poco énfasis a tomar conciencia de nuestro camino de fe. Y en este domingo nos invita a mirar, como les decía al comienzo de nuestra Eucaristía, qué clase de terreno somos. Aquí hay 4 posibilidades, como el Señor nos presenta en una manera sencilla, ¿verdad? Las parábolas, que son maravillosas como el Señor nos presenta. Y justamente primero comienza a mirar cómo hay que preparar ese terreno. Y esa es la primera lectura, porque Isaías, aquí en este capítulo, que ya estamos casi al final, el 55, termina en el 66, termina Isaías. Y entonces dice, después de haber dicho todas estas profecías, bueno, a ver, tu corazón, verdaderamente, esa palabra de Dios, esta profecía, tiene que ser, dice, ¿verdad? Como la lluvia, como la lluvia. O los que viven hacia el norte o lo que sea, que tienen montañas y tienen nieve, entonces, lluvia o nieve. Yo recuerdo cuando estaba en Italia, en la parte del norte, la nieve que te lleva 1 metro, 2 metros así de altura. Entonces, este año, padre, parece que no va a ir tan bien, dice, cuando la nieve era poca, ¿verdad? Cuando había mucha nieve. ¿Por qué? Y porque justamente después cuando el deshielo, entonces el agua, ¿verdad?, empapa la tierra y hace que la tierra esté preparada. Así es que los próximos 6 meses, llueve. ¿Por qué? Y porque la tierra está bien preparada, húmeda. Entonces se tira la tierra, la semilla, y en esa tierra que está bien empapada puede germinar esa semilla. Qué lindas comparaciones, ¿verdad?, que utilizan las parábolas, así como Jesús utiliza. Y dice, como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, por la que la semilla, justamente ahí está, da el fruto, ¿verdad?, para nosotros, para el sembrador. Y esa es la comparación más linda, ¿verdad?, maravillosa. Conste que en aquel tiempo estamos con Isaías, entonces estamos en el año 600 a.C., ¿verdad? Creo que todavía no tenía esta cuestión así de metodología y eso de saber que el agua caía, que subía, etc. Incluso ellos pensaban que arriba había un gran mar. ¿Se acuerdan cómo describen el diluvio universal? Las aguas de arriba, dice, que se abren las compuertas y el océano. Entonces el agua de arriba se junta con el agua de abajo. Ese era el concepto, ¿verdad? Pero sin embargo aquí interesante cómo, ¿verdad?, Isaías descubre el agua que cae, dice, empapa, y no vuelve de nuevo esa agua a subir, sin que antes produzca su fruto. O sea, ¿para qué es enviada el agua? Ahí vendrá la tercera palabrita clave, ¿verdad?, hoy de nuestra reflexión. Entonces la primera, queridos hermanos, es que tenemos que llevar como mensaje la centralidad de la palabra de Dios.
Entonces, la primera que tenemos que llevar en el corazón es centrarnos, entender, aquí está. Es la palabra de Dios entonces la que viene como la lluvia y tiene que empapar nuestra vida, tiene que empapar nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser. No solamente encontramos en la Biblia, ¿verdad?, sino que también los grandes filósofos con sus escritos, en una reflexión profunda de la razón de nuestra inteligencia, también han descubierto estas cosas, ¿verdad? O sea, dentro de la filosofía, pues la teología y la filosofía están muy unidas, ¿verdad? La teología, theos, logos, es decir, estructuramos nuestra mente para entender cómo Dios se manifiesta. Y la filosofía, filos, amigo de la sofía, es decir, de la sabiduría, a través de la razón que procuramos también entender cómo funciona todo este don maravilloso de la vida. Y entonces ellos también ya van descubriendo y entienden el hecho de conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Conócete a ti mismo. Procura entender quién sos. Procura entender que las ideas, decían los filósofos, son las que mueven al mundo. Hubo una gran discusión entre filósofos, ¿verdad? Uno decía, es el dinero el que mueve el mundo. A la plata es yo, y sí, a ver, yo voy a voto, yo voy a gobierno, yo voy a cuánto es, yo voy a plata. Otro decía, no, es el poder. Va a ser de plata, yo tengo las armas en boca pupande, no te sirve de nada tu plata. Ahí tengo todo el poder. Cuando yo quiera te voy a hacer desaparecer. Acierto ahí, porque a mí piensa guay. O sea, tiene el poder, tiene las armas, tiene lo que quiera, el poder. Y entonces también puede hacerlo. Y el otro filósofo decía, no, las ideas. Las ideas, ¿pero cómo que la idea? Y sí dice, porque de acuerdo a lo que yo pienso, yo puedo utilizar la plata, o de acuerdo a lo que yo pienso, voy a utilizar las armas, o de acuerdo a lo que yo pienso, voy a construir el reino de Dios. ¿Acierto? Y entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Y lo que propone el Evangelio es justamente aquí está. Dejarnos construir, transformar, una conversión profunda, pero desde el pensamiento. Si hay corrupción en nuestro país, ¿de dónde viene? No es por el poder o por la plata, pues eso es pasajero. Viene uno, como dice el Evangelio, uno más fuerte y te echa hoy y te roba todo, como sucedió, ¿verdad? Después del golpe, no sé, todo eso que asumieron ahí el gobierno, homo penomio, se adueñaron, robaron lingotes de los bancos y así, o sea, el poder, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo hacen? Porque la idea de ellos era eso. Ahora es nuestro tiempo, ahora nosotros tenemos que manejar. Ahora nosotros somos lo que tenemos y esa es nuestra idea, eso es lo que queremos. Y es lo que pasa también, ¿verdad?, con nuestros gobiernos. No, angaro gana, orejaitego, angaro mondana, orejaite, eromoita, la orejente, en Itaipú, Yacineta, en el ministerio, en tal institución. No va a apoyar, no me aunque esté ahí de planillero, pero a ver, ore. Entonces, ¿qué es? Idea. Entonces, lo que el Evangelio nos propone, dice así como esa lluvia, tiene que empapar tu corazón, tu vida, tu mente. Calcula, en mañana es ella, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Y qué es lo que Dios te pide? Y entonces ahí sí vas a saber utilizar las riquezas que Dios nos da. Incluso las ideas, si vos tenés la idea que no hay que robar, o sea, es la propuesta del Evangelio, la propuesta de Dios. Entonces, eso es lo que vos estás convencido y entonces vas a trabajar así. El problema, queridos hermanos, y que ciertamente yo pienso que tuvo una influencia demasiado grande, son dos grandes filósofos dentro de nuestra historia, pero que derivan ciertamente de todo un pensamiento platónico, aristotélico, porque son las dos grandes, únicas filosofías, pero los otros le van dando su toque, ¿verdad? Que es Descartes, por una parte, ¿verdad? Pienso, luego existo, y Maquiavelo, comamos coin, por lo menos aquí en nuestro país notamos eso, ¿verdad? Entonces, en lugar de dejarnos llevar por la palabra de Dios, aquí más bien somos medio maquiavélicos.
Lo que yo quiero es llegar a mi objetivo. No me importan los medios. Cualquier medio es válido, con tal de que yo pueda llegar a mi objetivo. Maquiavelo puro y tebe. Y el otro, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Lo que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, son las ideas. El hecho de que yo me dé cuenta de mi propia existencia, de pensar cómo me pienso, cómo yo me pienso. Si yo me pienso ladrón, si yo me pienso poderoso, si yo me pienso autosuficiente, y claro, ¿cómo vas a vivir? Y así tal cual como vos pensás. Entonces, es importante, cogito ergo sum, ¿verdad? Entonces, pea la ñamoía en práctica. Bueno, esto por lo menos es una linda reflexión que Isaías hoy nos está proponiendo para que entremos en este camino, ¿verdad?, de nuestra fe, en nuestro camino de cómo nosotros queremos vivir si somos auténticamente cristianos. Nosotros, por lo menos, pienso, ya que utilizamos esto, ¿verdad?, pienso, luego existo, ya tengo cristiano ya, entonces tendríamos que pensar y vivir justamente de acuerdo a esta gracia. Y de ahí vendrán las consecuencias. Esta segunda lectura maravillosa que nos escribe San Pablo, entonces dice que toda la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación espera la revelación de los hijos de Dios. Ahí está toda la síntesis, es decir, toda esta riqueza que Dios nos ha dado, todo lo que nosotros somos en nuestra existencia, justamente el hecho de esperar la revelación quiere decir hacer este camino de felicidad, de entender para qué estamos aquí en este mundo, por qué estamos en este mundo, qué es lo que Dios quiere verdaderamente de nosotros, ¿verdad? Y esa es la revelación, revelarse, entenderse. El Evangelio es muy claro y te dice, lo que buscamos es el reino de Dios. Y el reino de Dios quiere decir que el hombre sea feliz. Yo siempre repito, ¿se acuerdan? Y vuelvo a decirlo, lo de Ireneo de León. La gloria de Dios, esa es la verdadera revelación. La gloria de Dios es que el hombre sea un hombre viviente, es decir, realizado, planificado. Entonces Pablo vuelve a repetir de una o de otra manera lo que ya el Antiguo Testamento y todo el Génesis busca del hombre, su realización, su planificación. Y bueno, y ante esa propuesta de lo que nosotros estamos buscando, ahí viene el Evangelio. Y nos dice, ¿saben qué? Para poner en práctica esa palabra de Dios que tiene que hacer qué cosa, y justamente tiene que germinar, tiene que fecundar. Esa es la segunda palabra clave que hoy tenemos que llevar. Por eso tenemos que preparar la tercera palabrita, que es justamente la misión. Es decir, en este terreno que nosotros tenemos, que nos propone solamente 4 posibilidades, ¿verdad?, en una sencillez muy grande. O somos de aquellos que ñaiminte, ¿verdad? Entonces dice la semilla que cae al costado y como que miramos pasar de largo. Vienen los pajaritos, comen. Entonces esa palabra de Dios, todo lo que se predica, todo lo que nos dice la palabra de Dios, no llega, no nos transforma, no llega a entrar y a formar parte de nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra idea no se conforma de acuerdo a cómo el Señor quiere. Segunda posibilidad es el de la tierra pedregosa, dice. Ese dice que tiene un poquitito de tierra, entonces crece. Entonces se bautiza, hace su primera comunión. Algunos llegan por ahí hasta su confirmación, etcétera, y punto. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy, como siempre, ¿verdad?, acompañando a un grupo de jóvenes. 17 están ahora, se están preparando para la confirmación, pero posiblemente no ya podemos ir. A ver, vos levanten por la mano, pónganse por de pie los jóvenes que están conmigo en la confirmación ahora. Ahí hay 1, 2, 3. Y como dice el Evangelio, ¿y dónde están los otros?
Pero yo ya le dije ya, y yo cumplo lo que digo. Cuñan de Yara dice ya cumplida, no van a hacer su confirmación porque no vienen a misa. Y eso es elemento importante e indiscutible, ¿verdad? Y eso fue lo que pasa. Entonces ese es el terreno pedregoso. Vean el terreno pedregoso. O sea, al comienzo parece que estamos todos sensibles. Ay, nambrelo de la primera comunión, que la mamá, que el papá, que la abuela, que tu tatarabuela. ¿Cuánto iba a upaité? Y una foto aquí, pi, pi, pum. Aquí, donde es así, pero más así, tu velita. Ya voy, apa. Pero esa es tierra pedregosa. Porque crece, dice un chiquitito. Pero falta de raíz. No tiene lo elemental. Amontema, Ceausescu. O pala y confirmación, o pala y primera comunión, y si te he visto, o sea, si te he visto, no me acuerdo, ¿verdad? Bueno, tercera posibilidad que nos dice el Evangelio. Cae en tierra donde hay muchos espinos, dice. Bueno, eso ya para nosotros va lo más grande, ¿verdad? Porque algunas veces estamos tan metidos en tantas cosas. Yo recuerdo en todas las experiencias hermosas, ¿verdad? Generalmente cuando me nombran párroco o lo que sea, lo primero que hago para conocer mi parroquia es visitar casa por casa, vecino por vecino, ajá, ese. Le llamo luego ahí, a ver, le conozco a la señora Cuera que suele venir allá a rezar. Y le digo, bueno, ustedes me van a ayudar, y vamos a ir casa por casa, vamos a ir a visitar. Porque viste, esa señora pues saben todo lo de su vecino, de todo lo del barrio, conocen todo. Entonces se empezó a ir ahí, bueno, y me acompañan a Rojo, ¿verdad? Y le visitamos así casa por casa. Y es interesante porque en esas experiencias algunas veces aprovechan. Padre, ahora que usted está aquí, que viene a visitarnos, le agradezco. Aquí está mi esposo. No sé, yo oí la misa, ave. Aquí está mi hijo, que no me hace loca. Oye, que jamás beberla. O aprovechar la presencia del país, ¿verdad? Entonces yo ahí todo se lo va a poner tan bajo, ¿verdad? Pero bueno, me quedo ahí, escucho, etc. Y después le pregunto y alguno me dice, no, padre, ¿sabe que eso es cierto? Dice, pero usted sabe, padre, yo trabajo de lunes a viernes, padre. Estoy trabajando de lunes a viernes, de sol a sol, dice. Entonces yo por eso es que no me voy a misa ni sábado ni domingo, dice, porque quiero descansar. Entonces, sea eso, mira, pues qué interesante. Y yo por eso lo que sábado y domingo no lo trabajo, porque de lunes a viernes anda ya por eso. Y supongo que ustedes también no hacen nada de lunes a viernes, ¿sí o no? ¿Quién trabaja aquí de lunes a viernes? Levanten la mano. Mira, nadie lo trabaja había sido de lunes a viernes. Con razón que vienen ustedes los domingos a misa. No tienen nada que hacer. Se dan cuenta. Va el argumento. Porque él dice que trabaja de lunes a viernes, no puede ir a misa ni sábado ni domingo. O sea, son argumentos tan frágiles, queridos hermanos. Por eso aquí es donde la palabra de Dios nos está diciendo, es la que tiene que empapar. Ahí está la idea central, empapar tu corazón y tu vida. Si empapa tu vida, todo lo demás viene por añadidura. Y entonces vamos a saber qué clase de terreno somos. O o si no, de eso que comenzamos ¿verdad? A germinar, pero después o pareí. O si no, esto que decimos que estamos tan ocupados, dice, las preocupaciones de la vida, así lo describe, ¿verdad? Las preocupaciones de la vida, nambré hoy, y entonces la ahogaron, y entonces como las preocupaciones de la vida le vienen encima, dice, el que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. De otras cosas y de lo esencial no lo hacemos. Bueno, y termina, queridos hermanos, y ojalá y vamos a pedir esa gracia al Señor, la tierra fértil. Pero ahí también cada uno tiene que mirar, porque dice, algunos de esos terrenos que son fértiles y producen, algunos dice 100%, otros 60%, otros 30%. Y cada uno, eso quiere decir qué nivel de compromiso tenés con tu comunidad, de acuerdo a tus talentos y de acuerdo a la riqueza que el Señor te ha dado. ¿Cómo estás produciendo, verdad? Bueno, demasiado linda esta palabra, queridos hermanos, así que vamos a pedir a Dios
que nos ilumine. Hoy es un día especial, entonces medio estilo penitencial, lento voy a llevar, para mirar profundamente qué terreno tenemos, qué preparación tenemos y sobre todo qué compromiso tenemos con el Señor para dar la cantidad de fruto que aquí nos dice, o el 30, o el 60, o el 100%. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Concebido por obra hacia el Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada petición respondemos, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que la Iglesia, al anunciar el Evangelio, sea tierra fértil donde la palabra de Dios dé abundantes frutos de fe, esperanza y caridad, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Paraguay sea un campo fértil donde germinen semillas de justicia, de paz, de solidaridad, buscando siempre el bien común de todos sus habitantes, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que nuestros hermanos que sufren a causa de la enfermedad, la soledad, la pobreza o las dificultades de la vida experimenten la cercanía y el consuelo del Señor, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que nuestra comunidad reciba con corazón abierto la semilla de la palabra y la haga fructificar en obras de amor y de servicio, oremos. Padre bueno, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentarnos y presentar las ofrendas. Después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparamos la mesa de la Eucaristía, junto con los dones del pan y el vino. Presentamos también la generosidad de nuestro aporte para ayudar al sostenimiento de la Iglesia. De pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia, San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, nuestro cura párroco, los catequistas, agentes de pastoral y todos los que trabajan por tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y rezamos por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros que estamos aquí celebrando esta misa. Y con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. La paz sea contigo, Padre. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanar. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Para ser una tierra buena que da frutos abundantes, el Señor nos alimenta y fortalece con su propio cuerpo y sangre. Acerquémonos a comulgar con fe. Como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será la iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido de un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Yo mi vida he de entregar para aumentar la cosecha que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Y un día al Padre volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobró su herencia en el cielo. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque
aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Hermanos, todos aquellos que no pueden acercarse a recibir a Jesús sacramentado, ofrecemos la siguiente oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Avisos parroquiales. La invitación prevista para el 4 de julio para integrar la comunidad juvenil de San José Obrero pasa para el sábado 18 de julio a las 18 horas en el Salón San José Obrero. Esperamos a todos los jóvenes. Informe económico Fiesta de San Juan 2026. Total de ingresos 23.835.000 guaraníes. Total de egresos 8.189.145. Utilidad 15.645.855. Agradecemos de todo corazón a toda la comunidad que apoyó esta actividad. Muchas gracias. Entonces, para el 1 de agosto les invito, ya tenemos las adhesiones que vamos a hacer en el Yacht y Golf Club de nuevo, en el salón. Allí vamos a celebrar mi cumpleaños, 1 de agosto. Así es que es un sábado. A las 11 va a ser la misa, como la vez pasada. Y a las 12 va a ser el almuerzo. El que no se va a ese almuerzo después no tiene que venir más aquí a la misa, ¿está? Bueno, así que estoy invitado. 100.000 guaraníes, como siempre, cuesta la adhesión. Y ahí entonces vamos a compartir un poco todo lo que vamos recaudando para Ñan de Yarañé. 3 encuentros siempre tenemos importantes por el día de la fundación de nuestro primer canal, que ya cumplimos 4 años, en abril. Después lo hacemos también, aprovechamos mi cumpleaños, pero sobre todo para poder juntarnos y poder juntar un poco también y pagar nuestro canal. Y luego en diciembre o a final de noviembre también por mi ordenación sacerdotal. Este año voy a cumplir ya 32 años de sacerdocio y ahora cumplo 60 años, así que ya se tú llamas hoy. Bueno, recen por mí, decía el Papa Francisco. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Igualmente. Buen domingo. Buen domingo.